Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Alguna vez has leído un libro en español? Bueno, si no lo has hecho todavía, hoy vamos a leer un capítulo de un libro. Esta es la serie. Vamos a leer un poco en español. El libro, el día de hoy, es El Principito. Aquí vamos a leer el capítulo 1 del libro y lo que vamos a hacer es leer el capítulo 1, luego voy a explicar algunas palabras y por qué usamos esos verbos o por qué usamos esas frases. Y después voy a leer un poco más rápido para que tú puedas seguir la lectura conmigo y puedas practicar la pronunciación, la entonación y el ritmo y la unión de las palabras. Este es un libro de la literatura francesa y es muy fácil para entender. Comenzamos. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez en un libro sobre la selva virgen titulado Historias vividas, una magnífica estampa. Representaba a una serpiente boa que se tragaba una fiera. He aquí una copia del dibujo. En el libro se decía, las serpientes boas se tragan su presa entera, sin masticarla. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses que dura la digestión. Ello me llevó a reflexionar mucho sobre las aventuras de la selva y a la vez logré trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Fue mi dibujo 1. Enseñé mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Ellos me respondieron, ¿por qué vamos a tener miedo de un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender, pues los adultos siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara más por la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Y fue así como abandoné, a los 6 años de edad, una magnífica carrera de pintor. Descorazonado por el fracaso de mi dibujo números 1 y 2, las personas mayores nunca comprenden por sí solas las cosas. Y es un fastidio para los niños tener que darles continuamente explicaciones. Tuve pues que escoger otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé por casi todo el mundo y debo reconocer que la geografía me fue de gran utilidad. Gracias a ella, puedo distinguir a primera vista China de Arizona, lo cual es de gran ayuda en caso de que uno llegue a encontrarse perdido durante la noche. Es así como me he relacionado con mucha gente adulta,
como he vivido mucho entre los adultos y los he visto muy de cerca. Pero esto no me ha servido para cambiar mi opinión respecto de ellos. Cuando encontraba alguna persona que parecía un poco lúcida, ensayaba mi experiencia de mostrarle mi dibujo número 1, que aún hoy conservo. Con ello quería saber si en verdad era comprensiva, pero siempre que me contestaba, es un sombrero, en cuyo caso no le hablaba de serpientes boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura y le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y esa persona mayor se sentía muy contenta de conocer a un hombre tan razonable. Muy bien, y ese es el capítulo 1 del libro El Principito. Ahora voy a explicarte algunas frases de este primer capítulo. Por ejemplo, la primera frase, como empieza el libro, dice: cuando yo tenía 6 años, vi una vez en un libro sobre la selva virgen titulado Historias vividas. Aquí utiliza el imperfecto cuando yo tenía, imperfecto, porque habla de una etapa de su vida, de una condición, una etapa de su vida. Vi una vez en un libro es una acción terminada. Vio una vez en un libro. Es una acción que terminó. En el libro se decía: las serpientes boas se tragan su presa entera sin masticarla. Aquí utiliza el imperfecto. En el libro se decía porque habla de una descripción, ¿sí? Una descripción en el pasado. Otra frase que es interesante: enseñé mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Pretérito indefinido. Enseñé y pregunté. Aquí hay algo: las personas mayores. Sí, personas mayores pueden ser personas adultas, ¿no? También les decimos personas mayores o adultos mayores a las personas de más de 65 años, de 70 años. Pero nunca vayas a usar la frase o la palabra viejos. No, porque eso puede ser despectivo. No se utiliza. Decimos personas mayores también, o adultos mayores. Acá, otra frase: las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, abiertas o cerradas. Verbo aconsejar, dar un consejo, aconsejar. Me aconsejaron. Aprendí a pilotar aviones, volé por casi todo el mundo. También una acción en pretérito indefinido, acción terminada, y por eso utiliza el tiempo en pretérito del indefinido. Otra frase: es así como me he relacionado con mucha gente seria, como he vivido mucho entre los adultos y los he visto muy de cerca. Aquí utiliza el pretérito perfecto compuesto, el verbo haber más un participio. He relacionado, he vivido, he visto. ¿Por qué? Porque esta situación del pasado tiene una relación hasta ahora. Entonces es una acción que está relacionada entre el pasado y el presente. Otra frase: cuando encontraba alguna persona que parecía un poco lúcida,
ensayaba mi experiencia de mostrarle mi dibujo número 1. Aquí utiliza el imperfecto, ¿sí? Encontraba, parecía, ensayaba. ¿Por qué utiliza el pretérito imperfecto? Escríbelo en los comentarios. Bueno, sí, utiliza el imperfecto porque está narrando el autor situaciones que repetía en el pasado, ¿no? Eran como una rutina. Siempre que encontraba a alguien, entonces es algo que se repetía continuamente. Siempre que encontraba a alguna persona, es una situación repetida. Está describiendo esas situaciones del pasado muchas veces, ¿no? Y la palabra lúcida significa que es claro en su razonamiento, en sus ideas, ¿no? Es una persona que está muy clara. Entonces, ahora voy a leer normal, ¿sí? Y tú vas a leer conmigo para que puedas practicar tu pronunciación, tu entonación. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez en un libro sobre la selva virgen, titulado Historias vividas, una magnífica estampa. Representaba a una serpiente boa que se tragaba una fiera. He aquí una copia del dibujo. En el libro se decía, las serpientes boas se tragan su presa entera sin masticarla. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses que dura la digestión. Ello me llevó a reflexionar mucho sobre las aventuras de la selva y a la vez logré trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Fue mi dibujo 1. Enseñé mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Ellos me respondieron, ¿por qué vamos a tener miedo de un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas mayores pudieran comprender, pues los adultos siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara más por la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Y fue así como abandoné, a los 6 años de edad, una magnífica carrera de pintor. Descorazonado por el fracaso de mi dibujo números 1 y 2, las personas mayores nunca comprenden por sí solas las cosas. Y es un fastidio para los niños tener que darles continuamente explicaciones. Tuve pues que escoger otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé por casi todo el mundo y debo reconocer que la geografía me fue de gran utilidad. Gracias a ella puedo distinguir a primera vista China de Arizona, lo cual es de gran ayuda en caso de que uno llegue a encontrarse perdido durante la noche. Es así como me he relacionado con mucha gente seria, como he vivido mucho entre los adultos y los he visto muy de cerca. Pero esto no me ha servido para cambiar mi opinión respecto de ellos. Cuando encontraba alguna persona que parecía un poco lúcida, ensayaba mi experiencia de mostrarle mi dibujo número 1, que aún hoy conservo. Con ello quería saber si en verdad era comprensiva, pero siempre me contestaba, es un sombrero, en cuyo caso no le hablaba de serpientes boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas.
me ponía a su altura y le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y esa persona mayor se sentía muy contenta de conocer a un hombre tan razonable. Y así terminamos el video el día de hoy. Es un libro que te recomiendo leer si eres principiante de español o tal vez nivel intermedio, porque es un libro que lo pueden leer adultos y niños. Y en un próximo video podemos leer otro capítulo y revisar el vocabulario y hacerte preguntas de comprensión. Sí, eso haremos en otro video. Por ahora terminamos de practicar español. Suscríbete, comenta, ponle me gusta y nos vemos en otro video. Adiós.